una experiencia de aprendizaje para los modelos de servicio educativo en el ámbito rural. Dice, ahí podemos observar, ¿no? La imagen real de nuestro Perú, de nuestra diversidad. Vemos cómo los estudiantes hacen diversos esfuerzos, ¿no? Por ir a su escuela a aprender. Y vemos la escuela que es construida en comunidad para poder, digamos, generar aprendizajes y buscar el desarrollo tanto de los estudiantes como de las personas de la sociedad en general, ¿no? Muy bien, vemos en esta primera instancia, para este 2021, estamos brindándoles algunos recursos, como lo que ven, son experiencias de aprendizaje, ¿no? El estudiante recibe en un primer documento que le llamamos experiencia, ¿no? Y ahí van a ver algunos elementos básicos, como el título, la situación, el reto, entre otros, ¿no? En ese documento van a ver una experiencia en el siglo VI, por ejemplo, titulado Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Ya nuestros estudiantes en el mes de abril han desarrollado una actividad que invita mucho a reflexionar sobre la participación democrática, digamos, que estamos desarrollando en el ámbito de las elecciones que tenemos, ¿no? Perdón. Muy bien, disculpen. Entonces, vemos que estamos abordando una situación, ¿no? Que es en las elecciones 2021 constituyen una oportunidad para reflexionar junto a la familia y comunidad sobre la importancia de la participación democrática. Pero se observa en muchas de las comunidades, nuestras comunidades rurales, la participación no asume con responsabilidad en distintos espacios y escenarios del entorno, ¿no? Es de hecho que lo político a veces se asume como una participación democrática que es, pero también hay otros espacios en los cuales podemos nosotros, desde diferentes edades, ¿no? Y escenarios, poder participar. A veces en la comunidad hay reuniones para tomar decisiones, para dar aportes, ideas, y ahí hay ideas de adolescentes, de jóvenes, de adultos, adultos mayores, sabios. La idea es que todos podamos opinar, podamos brindar opinión, podemos dar un montón de ideas para poder construir una sociedad que queremos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un escenario donde el cual podemos desarrollar aprendizajes, ¿no? Ante esta situación se presentan retos, ¿no? Por ejemplo, un reto es cómo pueden los y las adolescentes promover en familia y en comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad, ¿no? Ese es un reto en el cual se asume en desarrollar. Ahora, este escenario que tenemos permite desarrollar competencias porque ponemos digamos, en uso todos los recursos que tenemos, tanto habilidades, conocimientos como actitudes, ¿no? Entonces es necesario situar en un contexto los aprendizajes. Bueno, como ya hemos leído el reto, es el de cómo se pueden hacer que todos participemos, promovamos la participación democrática, y vemos que la experiencia tiene tramos. Entonces aquí estamos presentando la experiencia que hay tramos, no caminos a seguir para poder llegar desde el reto hacia el producto, ¿no? Por ejemplo, comprendemos la situación y nos organizamos, ¿no? Ahí la idea es que se hagan uso de competencias para conocer en qué situación nos estamos encontrando, para conocer la problemática, para identificar si hay oportunidades, si hay algunas fortalezas, qué, ¿no? Y nos permitan organizar cómo vamos a desarrollar la experiencia en sí, ¿no? Un segundo tramo, proceso de la experiencia es el que recogemos y analizamos información sobre la participación democrática, ¿no? ¿Se está desarrollando democracia? ¿Realmente hay democracia en nuestra comunidad? Podemos preguntar, podemos consultar, podemos escribir, podemos reportar, podemos encuestar. Entonces empezamos a movilizar competencias para la búsqueda de la información, ¿no? O quizás la búsqueda de soluciones o la búsqueda de ideas. No, cuando ya tengamos esto, ya podemos empezar a un siguiente proceso, un siguiente tramo, que viene a ser elaboramos sobre nuestra propuesta de acciones. Es decir, ya tenemos una idea de cómo podemos promover esta participación democrática en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Es decir, ya podemos empezar a
dar ideas, dar propuestas de acciones, de recomendaciones, de soluciones, ¿no? Finalmente, como ya tenemos, digamos, nuestras propuestas, la elaboramos, luego la compartimos y luego la difundimos a toda nuestra familia, comunidad, es decir, podamos mencionar qué hemos aprendido, ¿no? La intención de esta experiencia es que se lleguen a una propuesta de acciones argumentadas como producto en un folleto u otro medio, de tal manera que promuevan en la familia y en la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad. Entonces, si estamos hablando de que la experiencia se desarrolla a través de procesos, caminos, de grandes actividades, grandes bloques, donde yo voy a empezar a conocer, buscar información, datos, plantear ideas, digamos, soluciones, recomendaciones. Luego voy a elaborarlas, voy a organizarlas, difundirlas. Entonces, eso va a implicar que las competencias estén presentes como actividades, ¿no? De aprendizaje. Ahí hay una relación, ¿no? Tenemos, hay tramos, como ven en la parte izquierda, podemos observar tramo 1, tramo 2, 3 y 4, y esos están, digamos, ahí se desarrollan actividades, ¿no? Por ejemplo, actividad 1, hay una actividad, la primera, que es analizo aspectos de la participación democrática y me preparo para el reto. Ajá, entonces yo debo de conocer qué entiendo por participación democrática, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos engloban la participación democrática? Entonces, ¿y cómo voy a llegar a este reto? ¿Se dan cuenta que es una digamos, actividad que permite desarrollar la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común? Y esto nos lleva a desarrollar, digamos, el área curricular del de DPCC, ¿no? También tenemos otras actividades como, por ejemplo, leo y opino, ¿no? Y sabemos, leo y opino sobre la importancia de la participación democrática, quiere decir que lee diversos textos escritos en lengua materna, ¿no? Que es comunicación. Y así, hay diversas actividades, según tramos, donde se pueda empezar a identificar. Y en el segundo tramo ya comenzamos con recopilo datos sobre la participación democrática en mi familia y en mi comunidad. Ahí vemos que al recopilar datos, estamos haciendo uso de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Y esto viene a ser matemática. Igual tenemos en sociales, analiza hechos sobre democracia y participación en la antigüedad, donde construye interpretaciones históricas, es decir, cómo la democracia se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. No identifico medios de comunicación y explico cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir la información en la comunidad y de esa manera yo estoy enterado y puedo opinar en base a hechos, en base a informaciones, ¿no? Sustentadas. Entonces, eso no, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, ¿no? Ciencia y tecnología. Seguimos así actividades y cerramos con comunicación, donde elaboro un folleto, ¿no? U otro medio informativo sobre mi propuesta de acciones argumentadas. Ahí estoy desarrollando la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, comunicación. Y la última, que es que expongo y difundo mi propuesta de acciones a mi familia y comunidad. Ahí el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna, comunicación también, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí esas actividades, digamos, este documento de experiencia permite al estudiante y el documento que estamos mostrando a continuación, que es en el documento de planificación, está mostrando al estudiante el camino que va a recorrer en su, digamos, para poner en práctica sus aprendizajes en esa experiencia, ¿no? También van a encontrar en el documento de planificación cómo organizar sus actividades, ¿no? Ahí vemos en la parte izquierda 3 semanas y como sabrán tenemos 14 actividades acá, se han distribuido de tal manera para tenerlo las 3 semanas organizadas de acuerdo al planificador, ¿no? Cada color es un área determinada, vemos ahí que no está necesariamente secuenciada. ¿Por qué? Porque la idea es de que el estudiante vea a las competencias como necesidades para desarrollar, digamos, aprendizajes en un espacio, un escenario de aprendizaje, ¿no?
Muy bien, entonces ahí vemos cómo se organiza. Hasta el momento vemos la necesidad de situar al estudiante en el escenario que nos encontramos para desarrollar aprendizajes. Del mismo modo, es importante que el estudiante también comprenda cómo va a desarrollar el proceso digamos, de aprendizajes para la competencia, ¿no? En la competencia. Ahí vemos que para desarrollar una competencia debo tener todo un proceso, digamos, adecuado, ¿no? Para ello, vamos a modelar a través de una evidencia que nos han compartido unos docentes del caso de un estudiante de secundaria tutorial. Ahí podemos ver una evidencia, ¿no? Y a ver, permítame acercar. Vemos ahí que hay un estudiante de primer grado de secundaria, nos ha entregado lo siguiente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenían como situación a esta preocupación del estrés, del lado emocional, y ahí estábamos, recuerdan el año pasado que estábamos en un contexto de aislamiento social, estábamos tan encerrados en la cuarentena que teníamos estrés por las tareas, por los trabajos, las responsabilidades, las deudas y todo lo demás. Sin embargo, las familias han empezado a reflexionar, a evaluar y a tomar decisiones, ¿no? Y ahí vemos que en esta evidencia de aprendizaje, vemos que el estudiante pregunta a sus familias y le dicen, por ejemplo, en los sentimientos, ira, tantas personas, alegría, temor, angustia, tristeza, ¿no? Y hay diferentes emociones que ha podido recoger y hace todo un análisis de cuántas personas de la familia tienen tal y una relación también entre las emociones, ¿no? Y luego hace también en función al realizar ejercicios para no estresarse, ¿no? Y de alguna manera relajarse. También han averiguado y de alguna manera han generado compromisos con lo que viene a ser el hacer trotes, correr, hacer gimnasio, ¿no? Y qué tiempo van a usar, digamos, durante el día, la semana, y ahí vemos que están haciendo algunos cálculos, ¿no? Entonces, viendo ese escenario, nos relacionamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué evalúo? Que ya Mili nos ha compartido y ahí mostramos el que evaluamos, digamos, ¿por qué evaluamos? Porque queremos que el estudiante mejore sus aprendizajes, ¿no? Que mejore sus aprendizajes porque centrarnos en el aprendizaje va a permitir ver tanto la habilidad como el conocimiento y la actitud. Entonces vemos ahora que estamos intentando cambiar de paradigma por el bien del estudiante, ¿no? Al recibir el estudiante esta evidencia, se pregunta, ¿no? ¿Y de qué manera puedo revisar ese trabajo? Es una pregunta creo que nos hemos hecho y ahora vamos a empezar a buscar responder a esa pregunta, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer aquí, analizando un poco lo que dice, digamos, el currículo, es situar la evidencia en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Acá estamos teniendo ya una experiencia, ¿no? Y luego tenemos, en este caso, el producto. El docente tiene que, al recoger, situar, ¿no? En este caso, tenemos que el producto era lo que les mostré en la parte superior, ¿no? Y ahí vemos que este producto, que es lo que hemos mostrado, ¿no? Está en un contexto. Y bien, les voy a comentar en qué contexto está, ¿no? Pertenece a una experiencia de aprendizaje que se denomina autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor. Es una experiencia del ciclo 6 de primero y segundo, ¿no? Ahí tenía como propósito que los estudiantes reconozcan sus emociones y luego cómo se manifiestan en ellos, ¿no? Manejen estrategias para autorregularlas y mejorar la comunicación en la familia y la comunidad. No tenemos ahí como reto el qué podemos hacer para conocer nuestros, digamos, y regular nuestras emociones, ¿no? Se dan cuenta que está en todo un escenario de aprendizaje en el cual yo voy a poder evaluar en ese contexto, ¿no? Ante ello, que tenemos como producto un reporte de estrategias realizadas para la familia para regular las emociones, es que matemática ingresa, por ejemplo, con 2, ¿no? Programa 2
representamos, digamos, con expresiones fraccionarias, la cantidad de emociones más frecuentes en nuestra familia por el aislamiento social, ¿no? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que tenemos en la familia, ¿no? Entonces ahí podemos compartir y conversar con nuestros hermanos, padres, ¿no? Y abuelos, tíos, con los que estamos conviviendo. En un programa 6 se ha puesto una actividad que es calculamos el tiempo dedicado a los ejercicios físicos durante el día para aliviar el estrés haciendo uso de expresiones fraccionarias, ¿no? Para esas dos actividades y evaluar la competencia es que se ha planteado dos productos que pueden verlo ahí, ¿no? Como evidencia de aprendizaje, la hoja de expresiones fraccionarias sobre la cantidad de emociones y luego la tabla con el total del tiempo invertido para realizar actividades físicas, ¿no? Que es lo que vemos en la parte superior, ¿no? Y entonces quiere decir que cuando evalúo, ¿no? Si yo estoy desarrollando competencias y como les he mencionado, la experiencia pone, digamos, es un escenario de aprendizaje para poner en manifiesto todo lo que sé, todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, el cuando evalúo está implícita en esa reacción, ¿no? Es que tengo que evaluar en todo momento. Desde un inicio, cuando diagnostico para conocer al estudiante, ¿no? En el proceso mismo para desarrollar la retroalimentación, luego para valorarla y ver el nivel de progreso, y tanto como para calificarla, para ver el nivel de logro. O sea, es en todo momento. Por lo tanto, en toda la experiencia se sitúa el cuando evalúo, ¿no? No hay un tiempo definido, hay varios momentos en que uno hace para asegurar logros de aprendizaje. Ahora, también nos pregunta ahí cómo debo de comenzar, ¿no? ¿Cómo debo tomar en cuenta para analizar la evidencia? Para poder analizar una evidencia, requerimos tomar en cuenta lo que el chico debe o la chica debe aprender, ¿no? Que es la competencia en sí. Por eso es necesario que uno sepa qué es la competencia, ¿no? Si no conozco qué voy a evaluar, no voy a poder evaluarlo, ¿no? Si bien es cierto, es una lógica, pero es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, para poder comprender la competencia, no es solamente conocer el nombre de la competencia, va más allá de conocer el nombre, ¿no? Es conocer el significado, lo que conlleva el nombre de la competencia, ¿no? ¿Qué entendemos por resuelve problemas de cantidad? ¿No? Que es a donde iba el producto. El resolver problemas de cantidad consiste en que el estudiante dé solución, ¿no? A problemas y plantee nuevos problemas que demanden construir y comprender nociones, ¿no? Y luego que dote de significados a esos conocimientos, ¿no? Y que los represente, que los reproduzca, que discierne, ¿no? Que haga una búsqueda de lo que se requiere hacer con el cálculo, con la estimación, ¿no? Que haga uso de estrategias, ¿no? Que haga uso de estrategias, de procedimientos, de métodos, de técnicas, ¿no? Que use su razonamiento. Pero, ¿para qué? Para que a través de ellos pueda comprender realmente las propiedades, pueda hacer sus afirmaciones, ¿no? Es a dónde va. Entonces, es muy importante leer, resaltar palabras y comprender más allá lo que implica, ¿no? La competencia. Esta, digamos, esta competencia entonces nos invita a comprender, a resolver problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer en las sesiones es presentarle problemáticas para poder darle solución, ¿no? A nivel de datos, ¿no? Ahora, para resolver el problema va a implicar desarrollar una serie de procesos, ¿no? La competencia tiene recursos que vienen a ser sus capacidades. Por lo tanto, hay que desarrollarlas y ser consciente, el docente, y hacer consciente al estudiante que es un proceso. No rígido, pero sí que hay una secuencia. Entonces, cuando el estudiante comprenda, digamos, el proceso que implica desarrollar la competencia, es cuando va a poder resolver un problema y va a poder aprender, ¿no? Entonces, comencemos con la competencia cantidad, ¿no? Relacionada a cantidad. Ahí el estudiante tiene que traducir cantidades a expresiones numéricas, ¿no? Es lo que antes hablábamos como matematiza, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que el estudiante comprenda las nociones, las propiedades, ¿no? Matemáticas para poder luego hacerlo uso. Cuando yo comprendo
la idea de números, enteros, fraccionarios, cuando empieza a comprender las propiedades, las características que conlleva ello, es que voy a poder luego representarlo, ¿no? Comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones, ¿no? O sea, los números y operaciones que estoy comprendiendo y luego de comprender las represento de manera, digamos, con numérica, haciendo uso de representaciones también con gráficos, es decir, yo ya puedo representar lo que estoy comprendiendo. Entonces, en estas dos primeras, el estudiante tiene que lograr saber, eh, digamos, hay nociones muy importantes que luego los va a usar, ¿no? Cuando uno resuelve un problema, el estudiante hace uso de esos conocimientos, hace uso de todo lo que ha comprendido, ¿no? En, en esta capacidad, por ejemplo, la tercera, usa estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo, ¿no? Como ya conozco, ya sé representar, entonces puedo buscar diversas formas para resolver, ¿no? Hago cálculos haciendo uso de gráficos y con mi comprensión, ¿no? Ven que es importante saber este procedimiento para poder hacer estudiante consciente, ¿no? Finalmente, hay que asegurarnos el que el estudiante logre argumentar sus afirmaciones sobre las relaciones numéricas y operaciones que ha encontrado en el desarrollo del problema, ¿no? En el desarrollo, en la solución, ¿no? ¿Qué ha pasado en su procedimiento, ¿no? Comprendí que, entonces él empieza a explicar. Es necesario llegar a este punto porque solamente acá vamos a poder confirmar y él va a poder hacer uso, digamos, de todo lo que aprendió para eh, explicarnos lo que ha comprendido, ¿no? Bueno, esto responde a la pregunta ¿qué evalúo? Y evalúo yo las competencias, ¿no? Entonces, así como es importante entender y comprender lo que es la competencia, también es necesario ver cómo lo puedo evidenciar, cómo lo puedo observar, ¿no? Porque al final los aprendizajes, el desempeño del estudiante, es necesario verlo, ¿no? Observarlo. Y para eso contamos con el estándar, ¿no? Y en el estándar vamos a poder describir cómo es que la competencia se pone manifiesto, ¿no? En una actuación, ¿no? Es necesario analizar el estándar de aprendizaje del ciclo que está ubicado tu estudiante. En este caso, el ciclo 6 resuelve el problema de cantidad, ¿no? Aquí vemos en el amarillo que está observándose el enfoque, ¿no? Porque vamos por el resolver problemas. Vemos en la parte superior e inferior del estándar cómo están ahí las capacidades. Si las analizo, hay una relación muy estrecha entre la capacidad y observan ahí el primer párrafo. Vamos a llamarlo así, ya, digamos, un primer espacio ahí que está en el estándar. Vemos que hay una relación entre la capacidad y lo que menciona el estándar, igual la capacidad comunica, mira cómo está relacionada y con la capacidad usa, con el argumenta, miren cómo están relacionados y cómo se visibiliza. No están fraccionadas, es una mirada holística, por lo tanto hay que poner en manifiesto esto y observarlo, pero ojo, las cuatro capacidades. Justamente ahí me decían algunos, ¿no? ¿Y qué pasa si evalúo solamente dos? Entonces no es competencia, ¿no? Entonces para yo asegurarme de que desarrolle la competencia, tengo que verlo a las cuatro, ¿no? Es por eso que cuando uno plantea actividades, ¿no? Para que el estudiante movilice justamente eh, este aprendizaje, necesito hacer evidente al estudiante esos cuatro procesos. Del mismo modo, para comprender la competencia hay que ver el estándar del que vino y del que viene más adelante, ¿no? Para ver esta complejidad, ¿no? Para ver el nivel en el que va a ir, digamos, el estudiante avanzando, ¿no? Es necesario, ahí observan que he coloreado de color azul, de color rojo, de color verde, de color moradito, y luego hacer las comparaciones, ¿no? Comparamos. Cuando hagamos esas comparaciones, diremos entonces, ok, voy a desarrollar esas habilidades en tales estándar, voy a desarrollar esos conocimientos en tal estándar, o sea, voy a empezar a buscar, digamos, comprender mejor lo que quiere, digamos, o lo que pide la competencia.
Ahora, si bien es cierto la competencia es ambiciosa y el estándar aquí se muestra como ciclo, es necesario hacer seguimiento de los procesos a nivel de actividades, ¿no? A nivel de actividades. En la experiencia de aprendizaje, el que hemos mostrado, el que les compartía como ejemplo, del de la parte emocional, del estrés, ¿no? De las emociones que estaban un poco desarrollándose en plena pandemia, ahí lo que se ha intentado es movilizar la competencia, resolver problemas de cantidad, haciendo uso de las cuatro capacidades, y vemos que hemos seleccionado criterios de evaluación, ¿no? Que se desprenden, como ya lo mencionó Mini, desde el estándar y también de los desempeños, ¿no? Ahí vemos que establece relaciones, que transforma a expresiones numéricas, que expresa con diversas representaciones, ¿no? Y lenguaje numérico, que emplea procedimientos diversos, plantea afirmaciones, y se dan cuenta que hay una relación con las capacidades, ¿no? Y hace uso, obviamente, de conocimientos, que en este caso tiene que ver con fracciones y su significado de razón y operador, ¿no? Entonces, ahí vemos que se ha puesto en manifiesto la multiplicación, ¿no? Como ya sé con qué voy a evaluar, ¿no? Y esta es una respuesta a la pregunta que se hacían también en la parte inicial, ya yo lo aterrizo en un instrumento, ¿no? Que en este caso es una lista de cotejo, lo aterrizo en un instrumento, ya lo ubico en qué experiencia, lo ubico en qué actividades y toda, obviamente el instrumento es pensando en competencia, ¿no? Entonces, eso sí hay que recordar, por favor, que el instrumento es mirando la competencia, ¿no? Entonces, y se va, obviamente, desarrollando, empezando a evaluar, haciendo seguimiento al estudiante, ya paso a paso, pero hay que verlo de una manera completa, ¿no? Holística. Ahí vemos las cuatro capacidades reflejados en los criterios de evaluación, y lo ideal es que esto también lo conozca el estudiante, que conozca y que entienda estos criterios de evaluación para que pueda desarrollar. Entonces, él va a decir, ah, ya he comprendido, ahora sí, la propiedad, ¿no? Mira cómo lo estoy representando, profesor. Mira, estoy planteando esta estrategia para resolver, profesor. Entonces, te das cuenta que mis puedo explicarte lo que he comprendido, entonces, y te das cuenta que ahí el estudiante ya va tomando en cuenta eso, ¿no? No, claro, obviamente no es solamente el hecho de calcular valores, ¿no? Números, cantidades, fríamente, ¿no? Es en un contexto. Bueno, teniendo en cuenta la herramienta, con qué voy a evaluar, que son los criterios de evaluación, ya podemos analizar una evidencia de aprendizaje, ¿no? Ahí estamos observando, ¿no? Uno de los productos que se ha encontrado, ¿no? ¿Y cómo haría para evaluar, ¿no? En este caso. Identifico obviamente los elementos, los criterios de evaluación en la evidencia. Ahí vemos que digamos, en la parte izquierda, vemos que el estudiante identifica datos, ¿no? En la familia. Ven que ha identificado datos, ¿no? Es un criterio también de evaluación que puedes tomar en cuenta. Luego vemos que está comunicando, ¿no? Si se da cuenta que él relaciona datos, ¿no? Los datos que ha encontrado, encontró 2 personas con ira, 4 con alegría, y así ha encontrado y empieza a relacionarlo, ¿no? Y luego él, obteniendo esa relación de datos, la transforma a un modelo matemático, ¿no? En este caso, un cuarto, ¿no? 2 tercios, ¿no? Pero para llegar, perdón, 2 octavos. Y para llegar de 2 octavos a un cuarto, ahí ha tenido que hacer uso de estrategia, ¿no? Pero ahí vemos también que él representa, ¿no? De manera gráfica y numérica, ¿no? No solamente es un cuarto en números, sino también es un cuarto en forma gráfica, ¿no? Ahí estamos viendo como razón, porque está relacionando las emociones de ira con el total de personas que han sentido ira en la pandemia en ese momento, y digamos que también y del total de personas, ¿no? O sea, un cuarto de mi familia siente esa emoción, ¿no? Igual en los posteriores van a encontrar esos detalles, ¿no? Y vemos también que él comunica lo que ha comprendido, ¿no? Dice, por ejemplo, hay una persona con ira por cada 4 personas de mi familia, ¿no? Ah, el estudiante está comunicando qué es lo que está encontrando. Por eso es que esto iba a uno de los tramos de reconocer lo que está pasando, ¿no? Si seguimos evaluando, más adelante vamos a ver también que el estudiante en su segundo producto vuelve a identificar datos, relaciona otra vez los datos, realiza, en este caso ya él está usando, digamos, algunas estrategias para calcular, ¿no? En este caso es un cuarto por 60,
hace 3/4 por 60, perdón, vemos que es que está ahí haciendo su procedimiento, ¿no? Y luego está calculando, ¿no? A ver, vamos a mostrarlo vamos a acercarlo un poquito, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que tiene, perdón, 2/4 por 60, ¿no? ¿Qué ha hecho el estudiante ahí? El cuarto lo ha mantenido y ha puesto 2 por 60. Entonces ahí está usando un procedimiento para multiplicar, una estrategia, ¿no? Vemos que, y luego calcula. Pero también pudo haber hecho 60 entre 4, 15 por 2, 30. Ven que hay diferentes formas de resolver y es lo que se busca también desarrollar, ¿no? Hace uso de representaciones, de lenguaje, ¿no? Y en este caso, más a nivel numérico, las transforma a un modelo matemático, ¿no? Sin embargo, claro, vemos ahí un avance. Esos son justamente los logros que estamos observando en el estudiante, ¿no? Vemos que el estudiante está ya mostrando algunos criterios de evaluación que yo he querido observar, ¿no? Vemos que identifica datos, que representa, ¿no? Que relaciona, que los transforma, ¿no? Que hace procedimientos. Ya, tengo ya que comunicar al estudiante, ¿no? En la medida de retroalimentación, como yo tengo que devolver la información, ¿no? Estimada María, ¿no? Mira, ve, acabo de encontrar que muy bien, te felicito, has encontrado datos, has identificado, ¿no? Has relacionado. Entonces ya empiezo a describir lo que ha logrado, ¿no? Sin embargo, ahí, como docente, y teniendo en cuenta mi criterio de evaluación, digo, me pregunto, ¿no? Interrogantes sobre lo que no he encontrado, ¿no? ¿Qué significa 60? Claro, porque ahí 60 no nos explicaron, ¿no? ¿Y 60 qué es? Apareció. Le tendré que preguntar, ¿no? No es decir, no me has puesto que 60, porque la idea no es ir en lo negativo, simplemente es reflexionar, ¿no? En esta mirada reflexiva del aprendizaje, ¿no? ¿Qué significa 60? ¿Qué nos podría decir sobre la fracción como razón y operador? Si se dan cuenta, son preguntas que el docente se hace porque están teniendo en cuenta su criterio de evaluación. Y en esta última de qué nos podría decir sobre la fracción como razón y operador, es que queremos asegurar que él nos afirme lo que ha comprendido, que nos afirme su noción de fracción como razón y su noción de fracción como operador. Entonces, hasta ahí yo quisiera saber realmente si es que él ha comprendido y que me lo explique, ¿no? Que me plantee sus afirmaciones. Muy bien, ya tomando en cuenta mis criterios de evaluación, ¿no? Que establece relaciones, transforma, expresa diversas representaciones, emplea procedimientos y plantea afirmaciones, yo llego a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en plantea afirmaciones ha faltado, ¿no? Pero ha faltado quizás porque se nos olvidó decirle, pero no hay problema, porque en esta medida de retroalimentación, si hay algo que nos falta, podemos hacer una retroalimentación y en la retroalimentación podemos preguntarle, ¿no? Digamos que has comprendido como fracción, como razón, que has comprendido como fracción, como operador. Entonces ahí yo ya complemento, ¿no? Cuando ya tengamos la información a nivel de logros y a nivel de necesidades de aprendizaje, porque es lo que hemos encontrado como dificultad ahí, ya podemos evaluar nuestra conclusión descriptiva, ¿no? Y esto es muy importante porque son informaciones que nos van a servir para que el estudiante vaya a mejorar, ¿no? O sea, son informaciones para la mejora continua de las competencias, ¿no? Y ahí, aquí hay un planteamiento donde podemos decir, digamos, podemos escribir ya en nuestro reporte, pero también a su vez podemos comentarle al estudiante, ¿no? Y esta conclusión descriptiva es necesario que nosotros lo vayamos registrando, ¿no? Bueno, la descripción simplemente es un relato de lo que logró y lo que aún está faltando por observarse, ¿no? Les hablé de registrar, exactamente, ¿no? Tenemos que registrar los avances y las necesidades de aprendizaje, ¿no? Esta es una, obviamente, estructura sugerida, ¿no? Ya los docentes tenemos mucha creatividad para poder, digamos, guardar información, ¿no? Son informaciones para la mejora continua de los aprendizajes. Eso, por favor, que quede clarito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener mapeado lo que está logrando y todavía lo que falta por lograr. Entonces, ahí hay que seguir en ese camino, ¿no? Y esto justamente responde al por qué evalúo, para que el estudiante mejore continuamente sus aprendizajes. ¿Para qué evalúo? En este espacio ya vamos a compartir con Mili la respuesta a esta pregunta. Bien, Mili. Ok, muchísimas gracias, Artemio, por esta ponencia, por compartir. Ya casi estamos cerrando con toda esta información.
y por lo tanto vamos a centrarnos en ideas clave para nuestros participantes, Artemio. Artemio, la evaluación desde un enfoque formativo, ¿qué es lo que debe evaluar? Muy bien. Justo lo que hemos revisado con Mili es que el docente debería de evaluar el progreso del desarrollo de las competencias, ¿no? Es decir, evaluar la competencia. Ahora, Mili, eso es lo que hemos comprendido sobre el que evalúo. Me pregunto yo, ¿cuándo evalúo? Bien, evaluamos durante todo el proceso de aprendizaje y para eso nosotros somos los que determinamos en qué momento vamos a recoger evidencia de ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si yo tengo programada realizar una experiencia a lo largo de 2 semanas, debo establecer cuáles son esos momentos donde voy a recoger evidencia y no esperar solo el final. Y Artemio, coméntanos, ¿a través de qué evaluamos? Muy bien. Es necesario contar con lo que el estudiante esté produciendo, ¿no? O sea, las evidencias de aprendizaje, que vienen a ser en estos casos las producciones o actuaciones, ¿no? Entendemos por producciones los informes, los reportes, no sus tablas, sus gráficos, sus escritos, sus ensayos, y entendemos por actuaciones sus explicaciones, sus argumentaciones, es decir, a través de las evidencias de aprendizaje. Ahora nos preguntamos también, Mili, ¿por qué? ¿Por qué evaluamos? Porque necesito tener información para la mejora continua de las competencias. El estudiante necesita saber, y nosotros también, en qué momento está y qué le falta aún por seguir mejorando. Y coméntanos, Artemio, ¿con qué evaluamos? Muy bien, ¿con qué evaluamos? Ahí estamos evaluando con los criterios de evaluación, es decir, con aquello que nos va a permitir describir todo este desarrollo de la competencia, ¿no? Es la evaluación para el aprendizaje, porque lo que queremos es identificar el nivel de progreso del estudiante y en ese progreso ver los logros, los avances y las dificultades, ¿no? Con estas ya vamos a poder observar las actuaciones de los estudiantes, ¿no? Como evidencia de aprendizaje. Y digamos, cuando cuento con eso, ya voy a poder hacer una adecuada retroalimentación, ¿no? Que viene a ser una evaluación del aprendizaje y una evaluación para el aprendizaje. Entendemos del aprendizaje para ver cuál es el nivel del logro, ¿no? Entonces, se supone que tenemos que ver a nivel de progreso y a nivel de logro, es decir, en el proceso y al final también, tanto la valoración como la calificación. Ujú. Sí, y todo esto obviamente tiene que estar reflejado en el portafolio de evidencias, ¿no? Que puede ser a nivel físico, a nivel virtual, es lo que vamos a recoger porque queremos dejar, digamos, evidenciado todo este nivel de avance de los aprendizajes de los estudiantes.